Hola, Juan Juni. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor @Alvin Green FM, adicto a la distorsión. No puedo terminar porque está tan lindo que me distrae. Es impresionante, ¿no? Buenas tardes, Alvin. No sé a dónde vas a ir ahora dentro de un rato. Juan Manuel González, buenas tardes. No, viene hoy Juan Manuel González. ¿No? Están copiándole un poco el look, ¿no? ¿Qué plantel que estamos armando? No, estamos armando un plantel. Porque nunca lo dijimos, nunca se lo dijimos a Juan Manuel porque no tenemos la confianza Hoy suficiente, ¿no? Estás más lindo que Nico, te puedo decir. Ya es mucho decir, Es una linda competencia. Juan Manuel siempre llega de traje de corbata o traje sin bueno, corbata. es abogado, Sapo, no puede andar con una remera de Rush Life, por ejemplo. Ahora lo hablamos eso, si se puso a hablar, porque Jorge Valmeri podría ser abogado. Saludó a Nicolás Batalla primero, me parece que es. No lo saludo. Ya está, se presentó solo. Es icónico, ¿no? Ay, si va a YouTube, ¿cómo me gustaría poder hablarle a la señora que mira el Desayunos Informales en este momento? ¿Cómo me puede hablarle a usted, señora, que mira el Desayunos Informales solo porque está Nico Batalla? Ahora está de creo traje. que sea por eso. No creo Está de que sea traje. Vaya a YouTube del Sol en vivo, aproveche este momento. Aprovechelo. Bueno, ya viene. Para empieza a ver gente digital. sacar de adentro su mayor lujuria. Rush Life Valmeri. ¿Qué tal? Es increíble lo que genera ver a Nico con un traje. Un traje, no lo llamaría un traje a medida, pero es un traje que le queda muy bien, ¿no? Es un traje que está hecho para su cuerpo. Con corte de pelo reciente, una Lo abrazo barba de unos a días. Damián de Cute Cat. Pasando chivo del pelo, es increíble. Es una vestimenta de periodista deportivo ayornado. Bueno, duro. hay algo ahí. No, me equivoco. No, político? para mí no. ¿No? No, O de abogado joven. No. Periodista deportivo ayornado. ¿No? ¿Te podés parar? Ex diputado colorado que hoy trabaja en un organismo internacional. ¿Vos te acuerdas que para jugarte necesito verte de pie? No va a suceder, Juanchi. Hoy pegó un ¿Candidato a pase. presidente? Fue un diputado colorado. Sí, me gusta así. Candidato a presidente. Te Ale. voto. Una Sí. suerte de Sartori. Perfecto. Una Te suerte de voto. Sartori. Bueno, poneme la cortina de entrevista, Alvin, por favor. Siendo las 5:15 de la tarde, recibimos hoy en los estudios de Fácil Desviarse al candidato por la tibieza, este nuevo partido fundado para estas elecciones del 2025. Ha tenido una interna sorprendente sin competencia, donde sacó 20.000 votos y da la casualidad que fue compañero también de programa durante muchos años. Nicolás Batalla, gracias por acompañarnos en Fácil Desviarse. ¿Qué haces, Juanchi? Un gusto saludarte. Qué raro estar acá del otro lado, ¿no? Sí, a nosotros nos pasa lo mismo, nos vamos a tener que acostumbrar. Yo estaba pensando que lo mejor era tu fracaso político para no tener que pasar este pundonor, ¿no? De entrevistarte. Pero bueno, ya conocés nuestras mañas. Sí, vengo nervioso por la zona lúdica, ya lo quiero decir. Sí, la hizo Jorge Valmeli. Sí, no está Nico para hacerlo. No está Nico para hacerlo. ¿Dónde estás viviendo? ¿Eh? ¿Yo? No le saludaste al candidato. Bueno, yo voy a algo. Estaba distraído. Perdón. El hijo de puta está en el celular. O sea, se está amasando algo acá, está empezando a suceder algo en la magia de la radio. Y vos estás en otro lado. Gracias, Joe. Sí. En un lugar mucho más importante del cual se van a enterar al final del bloque. Imagínate el Sapo Ahora- 2024 está en modo Sleepy Show full. Sí. full Pregunta, base. Ya está. ¿por qué dice ser la nueva política? ¿Por qué? ¿Qué candidato nefasto? Yo creo que te estás confundiendo, Sapo, eso lo dice Andrés Ojeda, quizás nos encuentres muy parecidos, pero eso no es la otra campaña. Bueno, perfecto. Sí. Gracias, Batalla. Porque una cosa Suena sorprendente, ¿no? Usted parte de la base. Bueno, perdón, lo voy a tratar a usted, ¿no? Usted parte de la base. Como vos quieras, Juanchi, yo te voy a tutear. Bien, no, está bien, a mí me no, gusta no. la política de cercanía. No, por supuesto, basta no hay problema. de los señores senadores, que hay que tratarlos de usted, basta de los ministros usted. Está bien, bueno, Nicolás, has puesto Nico, me podés mucho. decir. Nico. La verdad que Niki no, sirve. no me siento un atrevido. Pero pusiste mucho hincapié en
el restablecimiento de la ética del funcionario público sorprendió la incorporación de Valentina Dos Santos en los últimos días. Bueno, Están buscando algunos cumplió votos ya en cumplió Artigas. su condena, ya cumplió su condena. Sí. Y yo creo en la rehabilitación, ¿no? Sí. Me han escuchado en mi vida anterior como periodista todo lo que hablé de los problemas del sistema carcelario, la reinserción. Bueno, estoy predicando con el ejemplo. Tengo entendido que consideran el trabajo comunitario. Señores, cerramos esta primera parte con nuestro candidato Nicolás Batalla. No hablamos nada del programa. Bueno, Nos metemos con el tema del día. Y ayer, entre la tarde y la noche se empezó a sacudir la agenda informativa porque llegaban noticias desde el norte. ¿Está mal? estaban lloviendo está bien. condenas. Estaban lloviendo condenas por juicios abreviados. El protagonista principal de esta historia era el intendente de Artigas, Pablo Caram. Nada más ni nada menos, quien había sido acusado ya el año pasado, si no me equivoco, una denuncia que presentó originalmente una parte de la bancada de ediles del Frente Amplio en Artigas por... Con algún edil, o por lo menos con un edil del Partido Colorado también. Sí, pero tengo entendido que la primera denuncia... Argañarás. Sí, después vino la información el que edil aportó el edil Argañarás del Partido Colorado, pero la primera denuncia fue presentada por estos estos ediles de el Frente Amplio. Claro, se suman después los colorados, básicamente, y complementan esa denuncia. Exactamente. O sea, es una denuncia que termina siendo como en conjunto. Básicamente, el tema que estaba arriba de la mesa era el Feudalismo. No estaba expresado así en la. Difícil va a ser esto. Bueno, no estaba sí, dicho dale, así. dale. No, No está expresado así, bueno. no. Eran el intendente Pablo Caram, junto con su primo Rodolfo Caram, y también la pareja de Stephanie su primo Rodolfo. de su primo Rodolfo, Stephanie Severo. Severo, ¿no? Perdón, Stephanie Severo. Stephanie Severo, quien es la protagonista principal de O sea que esta esto es un Macbeth un poco más con caña de azúcar. Vos sabés, yo pensé que era más 100 años de soledad. Le dicen Con el tema- Macondo. Bueno, ¿No? Vos sabés que Porque hoy- precisás el árbol Está bien, genealógico sí, para ir. Está bien. hoy escuchaba- ¿Sabes lo que pasa? No lo leí, ¿eh? ¿No leíste 100 Sí, años de pero soledad? no nos derivemos, no, nunca lo leí. Mira. Bueno, Stephanie Severo es la protagonista principal de esta historia, pareja del director municipal y empleada de la sección de recursos humanos de la Intendencia de Canelones, quien cobró, por lo pronto lo que se demostró en este juicio, entre noviembre y diciembre de 2022, más de 100.000 pesos en horas extra, además de su salario, obviamente, ¿no? Por horas extras y compensaciones. Hay que recordar cuando en diciembre de 2022 empieza a circular este recibo de sueldo de Severo, ¿no? Con 196 horas extra en un solo mes, lo cual llamó poderosamente la atención y se puede una decir- trabajadora incansable, digamos. una trabajadora incansable. Bueno, esta era parte del trabajo que están haciendo los ediles del Frente Amplio, buscando sacar a luz lo que entendían eran irregularidades que estaban dando adentro de la Intendencia de Artigas, justamente por el pago indebido de horas extras. Concretamente, la acusada fue Stephanie Severo, la autora de este delito, y como coautor fue imputado su pareja, Rodolfo Caram. Y también fue imputado y finalmente condenado en un juicio abreviado el intendente Caram por omisión de denuncia, es decir... La obligación que tienen los habría estado funcionarios al tanto. públicos Sí, de denunciar un delito. sí, ¿No? exactamente. Entonces, en el caso, se entendió que Pablo Caram estaba al tanto de lo que había pasado y omitió denunciar. Bueno, y ese es el delito que le quepó
Que le Karam. cupo, que le cupo. Que le Que le cupo. cupo, que le cupo. Que le cupo. Pero yo soy de Artigas Que le ahora. quepo, sos de Artigas. Equipo. Equipo. No dicen eso en Equipo, Artigas. cara. Aquí puedo cara, ¿ma? Cara. Bueno, a ver, condena. Se no me corrillan al aire, ¿ah? Ahora extra más grande del mundo. Igual, Cupó. claro, Karam igual se pronunció vía una carta. Ujú. No. Para, primero la condena, porque la Claro, condena sí, es parte, sí, sí. digamos, Claro, claro, incluso claro, la claro. indignación colectiva, ¿no? Bueno, pero yo la creo que, justicia. perdón, yo Sí. creo que ahí, a ver, lee la condena, Ujú. si querés después, digo unas palabras. Sí, vamos a tener tiempo para Para no anticiparme con mi opinión Claro. a la información. Para no sesgar a la audiencia Para en el no sesgar momento a la de audiencia. recibir las palabras Sí. de Karam. Hay que- Dato, no relatos. hay que- La audiencia debe estar muy tranquila por este tipo de cosas, Sí. ¿no? O sea, es decir, no, se entiende, 100.000 pesos, es una corrupción menor, por favor, con los delitos que hay. Estas 3 personas fueron condenadas en juicio abreviado en la tarde-noche ayer en Artigas. Hoy, Valentina Dos Santos, hasta ayer diputada por el Partido Nacional por Artigas, que iba a asumir la intendencia porque Karam se iba de gira electoral, ¿no? Porque iba a buscar una banca de diputados en la próxima legislatura. Bueno, hoy Valentina Dos Santos también va a pasar por esta instancia judicial y seguramente se confirme que va a ir por un juicio abreviado y recibirá también una condena. La condena para el intendente de Artigas en este acuerdo abreviado fue de 14 meses de prisión con libertad a prueba, con 4 meses de tareas comunitarias en un régimen de 2 horas semanales. Omisión de denunciar en su rol como funcionario fue el delito por el cual se lo condenó. Es decir, Un poco más lento, Sapo, le dieron, o sea, esa pena, pero igual él no va a ir a No va a prisión, exactamente. Es libertad. No, y es libertad a prueba. es Claro. 4 Porque ahí meses. las tareas comunitarias. Sí. 2 horas por semana. 2 horas por semana, se saca la cuenta, 4 meses, es algo así como un poco más de un día. La tarea comunitaria creo que Menos es horas está repartir diciendo bolsa de Portland a que- militantes. Creo que son... Bueno, queda O sea, por ya definir. las tenía por adelantado. Es decir. Las vas a estar entregando por adelantado. Son menos horas que las de Stephanie Severo, eso seguro. Son menos horas que la de Stephanie Severo. Vamos con. Y no hay impedimento para ejercer ningún cargo público futuro. Eso es lo que se determina el acuerdo abreviado y la condena impuesta por el juez. Pero esa es una discusión que iba a venir y que vamos a retomar más adelante en el programa. Es verdad que quedó inhabilitado, sí, Rodolfo Karam para ejercer algún cargo público por 5 años, ¿no? Sí, estaba Sí, hablando sí, del Es el- intendente, ¿no? Claro, es el No. único. Exacto. O sea, ese es el único. El único, que no es el intendente, exactamente. Después vos. No, Y Severo también, me parece. ¿Cómo? Severo también quedó inhabilitada, me parece. Severo también, sí, ambos quedaron inhabilitados. El intendente no. Después vamos a meter en si hay algún tipo de controversia respecto a si pueden ser elegibles o no estas personas. El fallo de la justicia da a entender que sí, en el caso de Karam, puede ir por una banca de diputados en la próxima legislatura. Aparecieron constitucionalistas, los más connotados constitucionalistas, dando a entender que no. Enfáticamente diciendo en realidad que no. Pero después nos metemos con eso, ¿no? Porque ahora lo que resta saber es qué va a pasar con Valentina Dos Santos, que iba a ocupar la Hoy. intendencia hoy. Ah, no, perdón. Hoy va la justicia. Iba a ocupar la intendencia a Y partir hoy del también- viernes. Bueno, que sí. renunciaba el intendente Karam. Valentina Dos Santos había renunciado en la Cámara de Diputados justamente para ocupar la intendencia, mientras Pablo Karam se iba a presentar como diputado, ¿no? Candidato a diputado en la próxima elección nacional. Y la idea era que asumiera funciones la intendencia de Artigas, Valentina Dos Santos, para que eventualmente Valentina Dos Santos en el año 2025 se postulase a candidata para la intendencia de Artigas. Que nadie duda en Artigas que iba a ganar, ¿no? La Delfina, la Delfín, ¿cómo le decimos? La Delfina. La en este Delfina, caso, era la yo creo que Delfina. es la Delfina, claramente. Era De la hecho- candidata cantaba. De hecho, en estas internas, digamos, la lista Perdón, de- eso de- es bastante común en las intendencias, en muchas intendencias departamentales. De pronto hay un candidato y una lista hegemónica
Y la mayoría, te diría. Y yo te diría que sí. Suelen ser- Quizás en algunas no, tendría que pensar en cualquier, ¿no? Pero Pasó Besosi Bascú, Botana Yurramendi, sí. Las internas- Enciso Guillermo López. Las internas suelen darse cuando tenés a un dirigente que quiere tirarse contra el Delfín, ¿no? Para ver a ver si le ganen votos. No, hay corrientes distintas. Hay corrientes distintas que se disputan el liderazgo. y hay cambios de liderazgos. A veces dentro de un mismo partido, o a veces, bueno, partidos que van alternando. El caso de Salto es bastante evidente. Pero hubo también otros departamentos. Hay algunos que están fijados y que la realidad es que el electorado no se mueve. Bueno, perdón. Se puede pensar en muchas explicaciones y entre ellas este tipo de cosas que pasan, ¿no? Las prácticas clientelares. Claro, las prácticas clientelares, ¿no? En estas internas, el sector del intendente Karam sacó el 70% de los votos en la interna del Partido Nacional. O sea, hubo un apoyo masivo. No, por eso te digo. No sé a qué periodista escuché hoy, capaz que fue. Bueno, ahora si lo recuerdo lo digo. Sí. Pero que decía. Claro, ya sé que fue al Bicho Amaral, ahora me acuerdo. Claro, es un informe, ¿no? Sobre todo este tema clientelar de la Intendencia de Artigas, estuvo en Artigas, bueno. Y él decía que en ese viaje lo que mucha gente le decía en Artigas es. Sí, puede ser, pero la verdad que hace muchas cosas. La verdad que estamos muy contentos. La verdad que la Artigas está más limpia, está más prolijo, está más seguro. Y sacando de lado todo lo que es, obviamente, aquello de que la intendencia brinda trabajo y posibilidades a mucha gente y que obviamente esto muchas veces no se hace, ¿no? Por el concurso, justamente esa fue una discusión política que en el Parlamento fracasó, sino aumenta, bueno, selección de personal transitoriamente y a dedo. Es lo ¿no? que defiende el senador Botana, ¿no? O sea, diciendo Claro. que las intendencias a veces tienen un rol social de darle empleo a personas que se sabe lo están necesitando. Pero lo que digo es ese número, y esto que yo complemento con ese número, lo bien que le va a Karam en Artigas. Y bueno, yo te lo voy a complementar con un video que nos va a dar Switchermaster César Yacosa, que no fue saludado todavía, que esto es de Click Regional, medio de noticias de Artigas, que estuvo presente en la audiencia ayer de noche. Pueden ver incluso buena parte de lo que fue esa instancia. A la salida de la sede judicial, a la entrada había gente con pancartas recibiendo en forma de repudio al intendente de Artigas. A la salida estaban las caramitas, ¿no? Es decir, había varias personas, muchas señoras, esperando al intendente. ¿Cómo dijiste? Caramitas. ¿Le dicen así o es algo que se te ocurrió? Viste que a veces hay que ponerle un rótulo cuando algo no tiene nombre, ¿no? Esperándolo y vitoreándolo. Lo hacían de esta forma. Vamos a verlo en YouTube para que estén mirando y van a poder escuchar el audio también. Intendente, ¿alguna No va a palabra? hablar. Doctor, ¿se llega? No, ¿Podemos hablar? No. Bueno, tampoco era la multitud que fue a pedir la liberación de Perón de la isla Martín García, ¿no? O sea, me parece Creo que hubo más funcionarios con adjudicación de horas extra que personas que vinieron acá. Tampoco era Ciudad de México, era Artigas. O sea, Vale, pero la población. es un poco insultante, ¿eh? No, estoy hablando de comparación de poblaciones. O sea, ¿qué esperamos? Bueno, pero no importa, pero Artigas es un departamento. Había, Si agarrás a todo- había mucha gente. O sea, En esa no, semana había sapo. 15 personas por lo menos. Y bueno, más gente recibió horas extra. ¿qué También dices? es verdad que
Bueno, pero a Lula le pasó algo similar, ¿no? Y bueno, que fue mucha más gente. Mucha más gente. Bueno, está. Por lo pronto los dirigentes de tu lista. Entiendo yo que sé. Lula es un país de 200 millones de habitantes, si lo queremos comparar con Caramba y Artigas. Yo creo que para la situación fueron 15 valientes. Está, yo le digo O que 20, no importa. había gente apoyándolo, o sea, expresándole el apoyo explícito. No, a una persona que acaba de ser condenada, acaba de aceptar que cometió un ilícito, porque en un juicio abreviado vos lo que haces es aceptar que cometiste un ilícito. Pero, puede ser por estrategia, Sapo, puede ser por lo que si sea. va, pero si va diputado por sí, Artigas, igual- si va diputado por Artigas, Él no va a sale salir, diciendo, "Soy inocente", va a salir no sé qué, diputado, ¿no? va a salir diputado. Y bueno, ¿Vos eso- te pensás pero que alguien va... Estoy apuntalando tu comentario. Sí, Juanchi. por eso. Y Eso lo voy. mismo ¿No dijo? Valentina Dos Santos, si es candidata a la intendencia en el año 2025, esos votos los juntan los Caram y los juntan para determinado sector del Partido Nacional y son muy importantes. No dijo soy inocente, pero dijo soy inocente. O Bueno, sea, la carta de- la la carta carta, de- la carta vamos de a cara hablar. se las puedo leer, ¿no? Se las voy a- Está chequeado, ¿no? Le leo textual. Hay gente que dice- decía que, lo voy escuchando a la prensa de Artigas, dice, esto no lo escribió el intendente, pero salió del riñón del intendente, por la forma de escribir, ¿no? Yo se lo compartieron muchos periodistas. Sí, sí, sí. El propio Bicho Mara que lo menciona Juan No Chunín. entendí que lo escribió el riñón. Tiene un riñón. Tiene un riñón. Por favor. Está sano, el otro está. Fue muy para la pavada, ¿verdad? Vamos, Jorge. El propio Bicho Amaral lo compartió. Ajá. Ayer me tocó pasar una prueba dura y amarga de esas que te pegan, te chocan. Hace 10 años asumí como intendente y humildemente creo que hemos realizado una gestión histórica, lo que ha dejado su legado con obras que han transformado al departamento. Por conductas de terceros, me vi manchado en mi honor, se cuestionó mi hombría de bien. Ante los hechos de pública notoriedad, tomé una decisión meditada pero muy difícil, la que aún me genera contradicciones. No creo en embestidas bagualas, creo en el sistema republicano y en la justicia. Sin perjuicio de ello, creo que me vi expuesto a una situación sin ecuanimidad. Si omití hacer algo, que es lo que se me cuestiona, lo hice sin ningún tipo de intención. Aclaro que la denuncia la hice, con todo esto entiendo que puedo continuar caminando y recorriendo el departamento con la frente en alto, con la conciencia tranquila, pudiendo mirar a cada uno de ustedes a los ojos. O sea, no dijo soy inocente, pero dijo, estos son conductas de tercero. Si omití, no dijo omití, dijo No, si pero- omití algo, fue sin malicia. Pero no dice soy inocente. O sea, reconoce que en todo caso no hizo la denuncia en su debido momento. Entiende que no estuvo mal, pero reconoce el accionar. No reconoce, dice si omití, no sé qué, no sé qué. No es omití esto y por tanto lo otro. O sea, es si me equivoqué, pido disculpas. Claro. Es eso. No es un me equivoqué, pido Es disculpas. una forma, es una si me forma equivoqué, pido de. disculpas. No digo el brazo a torcer, pero un poquito lo torció. Totalmente de acuerdo. Está. Algo pasó mal. Claro. Eh, Si es una No fue cagada, culpa mía. no fue culpa culpa mía. mía. Si en Bueno. tal caso pido. ¿No? Pido disculpas, como Claro. decía. Sí, sí. Si Claro. ofendí a alguien, la disculpa del Claro, caso. la disculpa de caso. ¿No? Que estaría interesante ver, porque en los acuerdos abreviados vos reconocés que cometiste. ¿no? Entonces, a mí me hace un poco de ruido una declaración de este estilo, después de que vos fuiste a la justicia a decir, sí, yo omití esto. No sé, me hace ruido. Bueno, no. Capaz soy yo, Ya sé sí. que vos en la justicia vas a llegar a un acuerdo crucial, vas a decir, bueno, está perfecto, porque ¿cuál va a ser el delito por omisión? No sé qué. Delito por omisión te sirve. Vos vas a salir, podés hacer Claro, una no, carta, no. explicar, la gente no lo va a entender, después te podés desligar del tema, decir que fuiste una víctima, que vos en realidad, ya mezclaste. Y puedes ser diputado. los datos, ya está, después soy diputado. O sea que ahora está controvertido, ahora después lo leemos. Pero lo otro, en realidad, si omití. Bueno, puede ser también una estrategia, eventualmente, como decía Juanchi, porque él tiene otras causas. Hay otras causas que involucrarían de forma lateral también al intendente de Artigas, que son otras denuncias de 3 otros funcionarios que también eventualmente habrían recibido pagos por horas extras de forma irregular. También Eso también está en la sí. justicia. También me acuerdo que Marcelo Argañarás Soba aportó sí. mucha información sobre ese tema. Sí. La primera denuncia que hicieron los ediles del Frente Amplio fue por este caso puntual. Después hubo una investigación administrativa en Artigas. A partir de esa investigación es que la propia Intendencia de Artigas presenta una denuncia posterior al Frente Amplio, como diciendo, sí, encontramos esta irregularidad, Severo se va del cargo, asume la responsabilidad, pero después aparecieron otros casos más. Hay otros temas, me acuerdo que Marcelo Soba, en su columna Patente Única, había, cuando le dedicamos Artigas un tiempito, había hablado que había unas denuncias por adjudicaciones de obras. O sea, hay otros temas, pero el que llegó a la justicia y tiene una condena fue este. Sí, a ver, me parece que
uno puede bajar un departamento abajo y encontrar cosas muy parecidas y puede ir también a otros lugares. Ahora la verdad es que esto terminó en la justicia y terminó con 3 condenas, ¿no? El que era secretario general de la Intendencia, su mujer que trabajaba ahí y Hay que ver lo que pasa con Valentina Dos Santos en el día de hoy. y claro, y el propio intendente Pablo Caram. A ver, esto vos sí que va a ser una sorpresa para algunos departamentos del interior, las familias enquistadas en una intendencia. No lo es. No lo inventaron los Caram en tal caso, ¿no? Pero bueno, o sea, es una práctica condenable. Lo otro que podés comentar, más allá de las penas, ¿no? Porque eso yo no me meto porque la verdad que no conozco cuál es la dosimetría por el delito de omisión cuando se trata de 100.000 pesos de horas extras, o sea, el delito de fraude por 100.000 pesos, en fin, la autora que cobró esa plata irregular, o sea, que tiene que ir 4 años en cana, ¿no? Bueno, me parece que el sistema judicial y el juez debe haber aplicado una condena que se corresponde al delito. Pero acá estamos hablando de funcionarios públicos. Entonces después, saliendo de ese lugar, de la condena que se les aplicó, hay todo otro tema. Si vos sos un funcionario público y la calidad de tipo de funcionario público, sos un secretario general de una intendencia, o un intendente propiamente dicho, ahí hay un juicio de valor que trasciende a la comisión del delito en sí. Y hasta cuándo uno debe pagar por haber cometido ese delito con no ocupar y no aplicar para ningún cargo público. Porque aparte del delito está la falta ética. Y entonces, ¿y alguien la puede juzgar? Sí, el Partido Nacional. El Partido Nacional, Sí, o sea, que en este momento debe ser lo que se está discutiendo. lo que se está discutiendo es ¿qué hacemos con esto? Y bueno, ¿qué hacemos con esto? Es un tema difícil, porque estás en el medio de una elección. ¿Qué hacemos con esos 70% que se votó en Artigas? Capaz para explicarlo gráficamente, se maneja entre los blancos la posibilidad de desvincular del partido a Dos Santos. Bueno, ¿no? a ver. Dos Santos que es sobrina de Caram, digo, porque capaz Sí, ese sí. dato no sé si lo tiramos. O sea, estamos hablando de. Dos Santos vamos a conocer hoy cuál es. O sea, se anticipaba que iba a ir también por el juicio abreviado, ¿no? Más allá de la discusión que planteaba Sapo, ¿no? La discusión constitucional. Bueno, eso puede ser un salvoconducto para de ellos. cómo, de si pueden ser elegibles o no por la ciudadanía, más allá de la condena. Hay algunos que entienden que no. Pero digo, está toda esta otra discusión que es qué actitud toma el Partido Nacional en medio de una elección. Porque la última vez que le pasó algo parecido con otro caso, que no tiene que ver con esto, un caso donde no fue encontrado culpable, pero estaba la denuncia planteada, fue con Carlos Moreira. A 12 días Está bien. o menos de la elección del domingo de octubre, donde se definía todo. Sí, ese fue todo un tema. Y estaba tan cerca la elección que no había otra salida que cortarle la cabeza porque no podías arriesgar. Y después de unos meses, ¿qué pasó? Y bueno, Moreira es intendente. Sí, sí. Quedaron Ojo, unas heridas ahí la abiertas justicia, ¿no? está bien, la justicia no lo encontró Ahí no hubo culpable. fallo de la justicia. ¿Eh? Ahí no hubo fallo Exacto, de la justicia. porque estamos hablando, por eso digo, separándolos tanto, ¿no? Claro. Separándolos tanto porque son dos casos distintos. Ahora sí tenés una condena y evaluarás cuál es la intensidad, ¿no? O la profundidad del delito cometido. Pero ¿por qué digo que puede ser un salvoconducto lo que están diciendo los constitucionalistas en este momento? El juez no estipuló en su fallo que Caram quede impedido de ejercer cargos públicos, ¿no? Por lo cual podría perfectamente hacer campaña y ser electo diputado por Artigas. Sí especificó que los otros imputados no pueden ejercer cargos públicos. No sé qué va a pasar con Valentina Dos Santos, si le va a caber lo que pasó con el intendente o con los otros dos condenados. Ahora, los constitucionalistas consultados por el diario El País fueron absolutamente tajantes en que en realidad no pueden ejercer un cargo público, que una persona condenada por la justicia no puede ejercer un cargo público. Por ejemplo, Martín Rizzo, una persona que es siempre consultada al respecto, dijo: el artículo 267 de la Constitución dice que para ser intendente se requieren los mismos requisitos que para senador, y el artículo 98 dice que para ser senador se requiere ciudadanía en ejercicio. El artículo 80 de la Constitución dice que la ciudadanía se suspende, entre otros casos, por ser condenado a prisión
por sentencia firme. O sea, los condenados están suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía y no pueden ocupar, entre otros cargos, el de intendente. Esto es hasta que cumplen la condena. El intendente Caram fue condenado por la justicia, por lo cual no puede ocupar ni su cargo como intendente, ni eventualmente, hasta que termine la condena, ocupar una banca en el legislativo. Me queda la duda si puede hacer campaña, ser electo y asumir la banca después que termine la condena. Parece que sí, ¿no? Correa Freitas fue por el mismo lado y fue incluso un poco más tajante. Caram no va a poder ni votar, ¿no? O sea, es parte de lo que implica la suspensión de la ciudadanía. Estoy aplicando, después podemos, en el próximo bloque tener una colita, estoy aplicando esto redondeando, y toda cosa porque Nicolás Batalla se tiene que ir. Sí. Pensaba que fuera más discreta mi salida. Tiene que empezar a hacer campaña. Tenemos que anunciar cosas. Sí, sí. Tenés que seguir con... ¿Dónde es el acto que hoy de noche? ¿Se puede decir o no? No, no lo decimos. Es en 26, Es una- 26 de marzo y la Rambla. Sí, es en el Barbaret. Es un gran acto. Es en el bar de que los lo va a tener Nicolás Batalla como protagonista. En el bar de los es un amigos. En el bar de orgullo los amigos. que Nicolás Batalla en este momento se esté yendo donde está yendo. En el bar de los Decí las amigos. cosas Lo único que puedo como decir. son, ¿eh? Sí. Esa cuna Se de va. cómics. Sonrojado se va. En el segundo Tiembla porque se bloque. va y no sabe qué vamos a decir. No, Tranquilo, no, Nicolás. No, te vamos Voy a a cuidar tu te imagen. vamos a cuidar la espalda. En el segundo bloque, más del tema de la intendencia de Artigas. Después viene Rodolfo Saldain. Sacó un libro en contra del plebiscito por la seguridad social. ¿Cuáles son los argumentos? La semana pasada hablamos con argumentos a favor del plebiscito. Bueno, ¿cuáles son los que están en contra? Y viene Juan Manuel, el abogado, el único que rivaliza en hegemonía a Nico Batalla, con la parte 2 del debate sobre jurados en Uruguay. Antes de que hagas el anuncio, Sí. Sapo, te voy a apelar a la vieja audiencia futbolera, porque no es simplemente carbonera, o aparte creo que juegan los dos grandes. ¿Vos cómo le decís? ¿Usted cómo le dicen? ¿Caram o Caram? Caram, siempre Caram. dije Caram. ¿Cómo? Caram. Ah, Por cara. Sí, ¿viste? está bien. A mí me importa. Pero yo la primera vez que escuché ese nombre, lo primero que me salía en mi cabeza, me retumbaba adentro, era Caram, 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 Caram. ¿Y sabes por qué me salía eso? Porque hubo un momento, capaz que fue en el año 89, no recuerdo bien, que el Fito Barán pasó por Peñarol y tuvo un tremendo año y le habían puesto la Pantera Rosa. Por Barán, 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 Barán. En fin, solo eso. El Fito Barán. Papal, él también, ¿no? Mi otro cuadro Claro, que sí, hizo en el sí. corazón. Bella vista. Bueno, a ver, el anuncio es el siguiente. Evento de fácil desviarse. Convocatoria para ustedes, los oyentes. Vamos a hacer un programa especial, en vivo, una parte del programa, la última parte del programa, y después la proyección de un documental. ¿De qué estoy hablando? Viernes 26 de julio, es decir, este viernes no. El otro, en Magnolio Sala, vamos a estar de 18 a 19 con Juanchi, con Jorge, con Nico, haciendo el programa desde la sala, y con los productores y directores de el documental Fuck You, el último show, documental sobre el último show que dio Sumo antes de la muerte de Luca Prodan. Es un documental que se estrenó hace unos meses en el Festival Bafisi de Buenos Aires y que va a llegar por primera y única vez a Uruguay. ¿A dónde? A Fácil Desviarse. ¿A dónde? En Magnolio Sala. Y va a ser con entrada gratuita, porque entre otras cosas este documental fue declarado patrimonio cultural, por lo cual sus realizadores no pueden cobrar entrada a la hora de proyectarlo. Así que los invitamos a ustedes, a los que quieran participar del programa y también de la proyección del documental, a anotarse a la siguiente casilla. La vamos a ir repitiendo igual a lo largo de los días, pero para que vayan sabiendo. Esto es un sumo calling. Esto es un sumo calling de ¿no? los fuertes. Estamos hablando Para de... los fanas de sumo en Uruguay, que son un montón. Exactamente, estamos hablando de un recital que dio... En realidad fue el anteúltimo show, porque el último no tiene registro, fue en Atlanta y creo que terminó a la mitad. El 10 de octubre del 87, en diciembre muere Prodan, en el Estadio Obras Sanitarias, presentando el After Chabón, su último disco, se registra este documental, que el material está en manos de Rodrigo Espina, que es el que hizo el documental de Luca Prodan, que falleció hace poco, y como legado dejó este material pronto para un montaje del cual se encargaron sus amigos y colegas. Y es lo que vamos a ver el próximo 26 de julio en Magnolio Sala. Así que están invitados de 18 a 19, programa en vivo, con los realizadores, entrevista, programa. Hacemos un cortecito, capaz que los invitamos con algo. Y 19:30 vamos a proyectar
el documental ahí, como si estuvieran de vuelta en aquel 10 de octubre del 87 viendo al pelado Prodan despidiéndose de su público. Bien, y dicho Perdón, no esto, dije sumo@delsol.uy para los que quieran participar. sumo@delsol.uy. Vamos a llenar esa sala Magnolio de fanáticos. Voy a pasar... son más. La verdad que esta es la canción siempre que más me gustó de Sumo. Obviamente me cuesta porque El Ojo Blindado, Cruachán, que es un pedazo de historia narrada en una canción, que a mí me gusta tanto la historia, imagínate, ¿no? Es como... Pero esta canción es perfecta. No voy a pasar la versión de Sumo del álbum Llegando los Monos, para cambiar un poquito. Y voy a pasar a la banda argentina Masacre, haciendo Estallando desde el Océano. Vamos a ordenar lo que anunciamos al final del último bloque. Vamos a proyectar, vamos a hacer un programa especial desde Magnolio Sala el próximo viernes 26 de julio. La última parte del programa lo vamos a hacer en la sala, o por lo menos con público, la última parte del programa. Y después del programa a las 7:30 los estamos invitando a ver el documental Fuck You, el último show. Es un documental sobre el último show registrado de la banda Sumo, antes de que Luca Prodan muriera. Es un material que estaba inédito hasta estos meses, en donde se decidió hacer un montaje, armar un documental y proyectarlo. Este documental en este momento está siendo proyectado en toda la Argentina, como si fuera un tour. Digamos, sus directores están girando con la película, presentándolo y proyectándolo. La única proyección que se va a hacer en Uruguay va a ser acá en Magnolio Sala, a través de Fácil Desviarse. Así que los invitamos a los que quieran venir a presenciar el programa y a ver el documental. Lo tienen que hacer a través de la casilla de mail sumo@delsol.uy. sumo@delsol.uy. Mandan un mail diciendo que quieren participar de la función. O sea, es una sola entrada por mail. Si quieren ir con otra persona, que la otra persona mande también un mail. Pongan su cédula. Les pedimos por favor y van a quedar en la lista. Obviamente van a recibir un mail de confirmación de que quedaron anotados. Va a ser la función, les repito, el 26 de julio, el viernes 26 de julio, a partir de las 18 horas a las 19:30 comenzamos a proyectar el documental. Caso de la Intendencia de Artigas, tenés por un lado al ex intendente Pablo Caram y todo lo que comentamos al arranque, vinculado al acuerdo abreviado que hizo por omisión de denunciar delitos vinculados a las horas extra irregulares en su intendencia durante su administración. Ahora nos podemos meter con consecuencias políticas, ¿no? Porque hablamos de lo legal. ¿Qué pasa con Caram y con Dos Santos, como veníamos discutiendo en el bloque anterior, a nivel político? Porque en el Partido Nacional está la discusión de si a partir de este caso, que en el medio de una campaña electoral te va a ser muy difícil cualquier tipo de debate. Pensemos, por ejemplo, toda la expectativa que había con la posibilidad de que Valeria Ripoll fuera a la yugular de Carolina Cose por la gestión de la Intendencia. Bueno, acabamos de tener ahora una situación éticamente muy complicada con el intendente de Artigas. Bueno, ¿los blancos qué van a hacer? ¿Existe la posibilidad de que se aparten del Partido Nacional estas dos personas o no? ¿O descontamos que eso ocurra? Creo que al final del primer bloque comentamos o comenté lo que había pasado con el caso de Carlos Moreira, actual intendente de Colonia, cuando a 10 días de las elecciones nacionales, él estaba en la lista del Senado, ¿no? O sea, iba a ir para el Senado. Debió renunciar al Partido Nacional, renunció al Partido Nacional, por ende, obviamente, tenía imagínate, todas las papeletas impresas, todo. La decisión del directorio del Partido Nacional en ese momento era la expulsión si Moreira no renunciaba. Para que no se dé eso, Moreira renunció, escribió una carta. ¿Por qué? Bueno, a raíz de aquellas grabaciones que aparecía teniendo, conversaciones totalmente inapropiadas, ¿no? Con una mujer que ya no recuerdo bien el caso de si era funcionaria de la Intendencia o no, pero lo cierto también que después no hubo consecuencias penales para Moreira y esa mujer también estaba muy vinculada a un opositor en su momento político de Moreira, ¿no? Yo te decía el bloque anterior. Moreira señalaba en ese momento, cuando sucede esto, la sospecha, obviamente se trataba de grabaciones adulteradas
con intenciones políticas. Pero bueno. Quedaron heridas abiertas por haber actuado tan rápido. No sé si te acordás que Sí. muchos blancos después hicieron una autocrítica Sí, como claro. diciendo, cobramos al grito a una persona que en el fondo le estaba Pero haciendo Moreira una lo cama. dijo, ¿no? No, para no afectar el resultado electoral, renuncio. De alguna manera se inmolaba, ¿no? Por el Partido Nacional a la luz después de cómo terminaron los hechos, cómo se sentenciaron los hechos. Pero estabas a 9 días de las elecciones. ¿Ah? Ahora, este caso, estamos a meses de las elecciones. Y creo que lo mismo que comentamos, y Sapo aclaró, ¿no? La victoria de los votos de Karam, o sea, realmente Karam y Valentina Dos Santos son el poder electoral de Artigas y están vinculados, obviamente, al sector ahora de Delgado. Son los votos que va a recoger Delgado en Artigas, que son muchos votos. Y entonces se abren dos posibilidades. Que el Partido Nacional entienda que este caso es grave y que hay que llevarlo, ¿no?, a su comisión de ética y eventualmente, no sé, tomar una sanción o pedirles que renuncien al partido. O esperar que pase un tiempo, ¿no?, y que esto mismo vaya quedando en el olvido. No va a quedar en el olvido porque es una campaña electoral, pero no va a afectar a Valentina Dos Santos en Artigas. Probablemente, como decía Sapo, que nos reíamos de las 15 o 20 personas que fueron a la salida del juzgado a alentar a Pablo Karam, esos votos se sigan ratificando y reafirmando. Hay que entender desde otra lógica también a ese departamento y la posibilidad de que el discurso de Karam, que ya lo anunció en su carta, sea, bueno, también esto de alguna manera es una cama política, ¿no? O sea, también esto es un intento. Y allí en Artigas, quizá no haya dudas y recoja de vuelta todos esos votos que son tan valiosos para una elección. El problema es para el Partido Nacional a nivel global, ¿no? Porque para todo el Partido Nacional decir, bueno, acá tenés 3 personas o 2 personas más, ¿no? El intendente y quien aspira a ser la nueva intendente, que para muchos era la que manejaba ya la intendencia de Artigas, que una persona va a estar como intendenta, interina, y querrá postularse, y el otro va como candidato a diputado. Entonces, es una decisión compleja, hay que hablar, ¿no? El tema es, ¿para qué lado va a decantar la moneda? Esa es la pregunta. No sé si ustedes creen que va a decantar para el lado de que pase, y el botín electoral es lo más importante, o sanción. Acá tenés claramente una perla más al collar, una de las perlas grandes de este collar que se le endilga al gobierno de casos de desvíos, irregularidades, corrupción, ¿no? El caso Karam ahora pasa a ocupar un lugar predominante junto con el caso Marcet, con el caso Albizu y, si querés, con el caso Penades. O sea, a partir de estas condenas toma otra relevancia y el uso político que le da la oposición va a ser, imagínense, ¿no? O sea, puede ser, creo que es el primer condenado que tenemos, ¿no? De todos estos temas que estamos repasando, el primer condenado. Por un delito de omisión. Entonces, Juicio Sí, abreviado. claro. si no contás a Astesiano, ¿no? Sí, bueno, está. Bueno, no, pero Astesiano no. eso es un intendente del Partido Nacional. Sí, y una diputada que eventualmente también va a recibir la misma condena. sí, O sea, bueno. Entonces, es un caso grande. Vos ahí tenés que, como decía Juanchi, o sea, tenés que sopesar, ponderar. Los Ponderar votos. 12.000 votos en Artigas, ponderar cómo esto puede afectar tu imagen global. Exacto. ¿No? O sea, exactamente. Porque si vos ¿Qué no importa hacés más? ¿Perder algunos votitos allá? O que esto termine repercutiendo más en un collar de perlas que te van a estar endilgando durante toda la campaña. Y esto se resuelve acá, en la discusión pública también. O sea, cuando la gente, depende del grado de indignación que muestre la gente y cuánto asuses vos esa indignación, la decisión que eventualmente toma el Partido Nacional también. Tiene mucho que ver con eso. Vos tenés que dar una señal. Claramente, en este momento, ni Delgado ni el presidente pueden mirar para otro lado y Pero lo que pasa pueden, es que en acá, todo caso, cuando minimizar, vos pero vas a un juicio es una condena. Cuando vos vas a un juicio abreviado, hay cosas que yo supongo que deben estar un poco habladas también. Sí. Yo te digo, yo voy a ir a un juicio abreviado ya. Me saco este tema de arriba. Por omisión. El error fue del secretario general, que le dio horas extras a su pareja.
Eso fue lo que pasó. ¿Qué querés que haga? Va. Y Valentino Santos va a decir, lo mismo capaz. Vamos a ver cuál es el usurpación acuerdo. de funciones Está. por haber ordenado el pago de horas extras irregulares, esto Está. informa el observador, ¿no? Sí. Que es el arreglo que hizo Dos Santos. Dos Santos, justamente, entre otras cosas, para poder quedar habilitada para ejercer funciones públicas. Entonces, capaz que vos decís, es ahora, ¿está? ¿Qué estamos? 17 de julio, listo. Fines de octubre, ya está. Ya pasó, bajó la espuma. Sí, o sea que fin de octubre, puede ser. Vas a ser la elección con estas personas condenadas, cumpliendo condena. Sí, pero ¿en qué rol? O sea, yo creo, Y haciendo campaña. yo lo que, claro, yo lo que haría. Bueno, va a ser campaña, cara. Claro, yo lo que- Si va a ser candidato. Yo- A yo menos lo que- que aparezca alguien que diga, no, constitucionalmente esto está mal. Sí, a menos que Porque hay venga dos esa constitucionalistas, opinión. Correa Freitas y Martín Rizzo, diciendo que no pueden ejercer cargo público. Hacer futurología no tiene mucho sentido. No. En base a lo que muchas veces hace el Partido Nacional, que es en casos de una persona que comete un desvío ético, simplemente renuncian del cargo pero siguen en la actividad política, yo lo que haría sería que Dos Santos no asuma la intendencia, pero que permanezca en otro rol vinculado a la intendencia. Y cuando me pregunten en entrevistas y demás, el discurso que yo voy a tener, que va a ser un discurso absolutamente Me complaciente. gusta que te hayas convertido en un consejero de Somos Idea. ¿no? Somos idea. Yo lo que haría. Consejero Valmeli. Yo lo que haría, soy Álvaro Delgado ahora. Yo lo que haría sería decir, bueno, está. Reducción de riesgos. Que Dos Santos no asuma la intendencia, pero que quede en un rol cercano a la intendencia y que asuma a otra persona. Karam ya no va a estar ni como intendente ni como legislador, por lo cual ninguno de los dos tiene un cargo público. Entonces lo que yo te voy a preguntar cuando venga Juanchi y me apriete, o venga el Sapo y me apriete en una entrevista, te voy a decir, ambos fueron a la justicia ya se pronunció, ellos no están impedidos de hacer actividad política, ahora depende de la gente de Artigas si les va a renovar la confianza o no. Si me preguntás a mí, yo creo que se las van a renovar. Deberías ver la cantidad de cosas buenas que han hecho por Artigas, las obras, las cosas que podemos ver todos, parte de una buena gestión. Yo creo que lo que van a hacer va a ser eso. ¿Va como candidato a diputado Pablo Caram? Para mí sí. Claro. Está, Va. vos lo que minimizás es cierto riesgo con Valentino Claro. Dos Santos. Y Valentino Dos Santos eventualmente va a ser candidato a la intendencia. Exacto. También. Entonces decís, bueno, acá Claro. pone otro nombre, Que la gente se exprese. Que la gente se Milita. exprese, claro. vos, Exacto, que vos la gente se exprese. militá con tu lista para hacer ese caso y está listo. Como el Bisu, el tipo que hizo todo un esquema clientelista en Salto Grande para poner a gente de la lista de Delgado en cargos públicos y poder cobrar un sueldo. Ese tipo renunció a su cargo público, pero hoy va a ser candidato a intendente de Salto. Y vos lo que decís Eventualmente es, sí. la gente se va a pronunciar sobre qué es lo que opina de su gestión. ¿Está? Y el tipo ya renunció, no está en ninguna actividad pública. ¿Cuál es el problema? Yo creo Pasa que van a hacer mucho. algo parecido a esto. Bueno, ¿hacemos una tanda? Sí, vamos a hablar con Rodolfo Saldain después de mí. El nombre de Rodolfo Saldain seguramente sea mala palabra en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Este abogado especializado en legislación laboral y seguridad social participó de la reforma de los 90 que llevó a nuestro país al sistema multipilar y creó las AFAPs. Más recientemente, fue el principal referente intelectual de la reforma aprobada por el gobierno que elevó de 60 a 65 años la edad mínima de retiro y a la vez parece encaminado a convertirse también en la principal, o al menos una de las principales, voces críticas del plebiscito que impulsa el PIT-CNT. De hecho, acaba de publicar un análisis crítico sobre la papeleta que será sometida a votación en el mes de octubre. La semana pasada estuvo por acá conversando en Fácil Desviarse Nathalie Barbé, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que fue uno de los sindicatos que llevaron a la central sindical a recolectar firmas para la consulta popular. Y hoy será el turno del propio Rodolfo Saldain, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. Habría que hacer como una secuencia de Saldain, es fácil desviarse en este quinquenio. Saldain al frente de este grupo de notables, hablando sobre lo que sería una reforma ideal. Saldain en medio de las negociaciones. Saldain después de aprobar el proyecto. Contento, pero
quedaron algunas cosas sobre el camino, y ahora Saldain viendo cómo Y te se faltó quiere uno, no sé si plebiscitar estuve la acá, pero reforma. el Saldain de La Era de los Nuevos Viejos, el libro que saqué en marzo del La- 2020. Ah, no, contigo sí. Conmigo, Juanchi. Contigo, con Juanchi sí, la verdad. pero no me acuerdo en cuál de tus Arriba. kioscos. El Espectador. Sí, en el Espectador seguramente. Está, en el Espectador. sí, sí. Bueno, de estos muchos Saldain, ahora agarramos el último tramo de Saldain por lo pronto, que es básicamente no solo defendiendo la reforma que el gobierno hizo, sino criticando la propuesta que impulsó el PIT-CNT con algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido Comunista y el Partido Socialista. ¿Por qué crees que le resultó tan fácil al PIT-CNT llegar a las firmas que se requerían? Bueno, en primer lugar porque son relativamente pocas, sobre todo si lo comparamos con las firmas que se requieren para presentar un recurso de referéndum contra una ley. Hace tiempo atrás hablaba con algunos constitucionalistas de esa discordancia y la razón de ser es que aparentemente el constitucionalista nunca pensó en que se fuera a usar el mecanismo de reforma constitucional para tratar temas que fueran de contenido básicamente legislativo. Pero bueno, creo que de alguna manera también vale la pena destacar que es una forma muy adecuada de expresar un descontento. Eso no es eso iba a preguntar, ¿acaso no es haber recolectado las firmas, ¿no? En el tiempo que se recolectaron, tampoco fue muy diferente de pronto a otra recolección de firmas, ¿no? No es un síntoma de lo que puede venir y del descontento de los trabajadores con la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno. Bueno, no sé, hay varias formas de verlo, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿verdad? Si con un planteo tan fácil de transformarlo en eslogans o un planteo de corte tan demagógico se logró un número tan importante, pero en definitiva escaso de firmas. Pensemos que contra la LUC fueron 800.000. Acá fueron 400.000, que en verdad parecería que son algunas menos. Pero ahí la diferencia ahora, Luke, es que estaba todo el Frente Amplio alineado detrás de la recolección. Bueno, ¿no? claro, sí, pero bueno, estamos hablando de cuánto descontento puede uno estimar en estas, no sé, 300.000 firmas. Probablemente sea un número importante y es razonable. Siempre estas reformas generan algún tipo de, bueno, escaramuzas como esta. A mí me parece muy, digamos, adecuado a nuestra cultura política el que sea este el mecanismo de... Sí, claro, en Francia te prenden fuego un ómnibus. Varios ómnibus. Sí, dijo uno para como metáfora. Hiciste precio. Sí, por una entrevista. Claro, de todas maneras nuestra cultura política, bueno, recurre a los mecanismos constitucionales para tratar de justamente canalizar el descontento mediante las urnas. Pero hago la siguiente pregunta. Haber cerrado la discusión en la última reforma, ¿no?, que se hizo a los egresos del sistema de seguridad social sin avanzar en la cuestión de los ingresos, ¿no? Ese fue un gran tema. Bueno, está bien, vamos a tener que trabajar más años. Pero ¿qué pasa con los ingresos al sistema? ¿Qué pasa con las exoneraciones al gran capital, a las grandes empresas? Bueno, eso está previsto en la reforma. Tiene que haber una comisión que tiene un plazo perentorio para expedirse a partir de que quede instalada, cosa que corresponde a la agencia reguladora, que supongo que se hará en el próximo gobierno, porque en este me parece que ya no hay mayor margen para eso. Allí está previsto revisarlas todas. La gran mayoría de esas inclusive una que, perdón la interrupción, inclusive una que es un potencial peligro electoral para el Partido Nacional y que tú habías sugerido como parte de esas reformas, que es revisar la contribución rural. Allí claramente hay una oportunidad que, en mi opinión, de mejora, diría, o de revisión, que es necesario. Es decir, la comisión de expertos lo sugirió. El proyecto que remitió el Poder Ejecutivo establecía una comisión que revisara eso, porque tampoco es tan fácil, ¿verdad? No es que un tema de equiparar directamente con el régimen de industria y comercio, porque hay enorme heterogeneidad en el sector rural. Pero lo cierto es que hoy, con el aporte mínimo del sector rural, que es algo similar, diríamos, al monotributo, se cubren hasta más de 500 hectáreas, 580 y pico hectáreas.
que eso, allí hay unidades productivas muy pequeñas, pero hay también unidades productivas de gran productividad en esa extensión. Sí, sí. Por lo tanto, eso amerita una No hay una dosificación, no hay una progresividad. digamos. En la discusión parlamentaria eso se sacó. Claro, bueno, pero llegaron a hacer una proyección de las aportaciones ahora, ojo, a el incrementar. plebiscito no tiene nada que ver con eso. No, ya sé. Tampoco lo plantea. Pero Pero es una de las discusiones que ha sido como colaterales a este plebiscito. Bueno, ¿cómo se va a financiar este incremento presupuestal? Los platos rotos siempre lo pagan los trabajadores. Claro, básicamente, bueno. hablando de Auméntenle eslóganes. los ese es un aportes eslogan. al sector rural, ¿no? A ver, y tal vez los platos rotos los pagan siempre los trabajadores. Porque los trabajadores somos todos. Es decir, no es un sector de trabajadores. Porque vamos a pensar, le subimos el aporte patronal a las empresas, que fue establecido en el valor actual, 7,5, en la reforma del 2008, en la reforma tributaria del 2008. ¿Y eso no va a impactar en el empleo? ¿Por qué en el 2008 se estableció en ese valor después de mucha ida y venida, después de la crisis del 2002? Es decir, en lugar del 12% que era antes. Bueno, porque el empleo es una prioridad. Y si uno castiga con impuestos al empleo, obviamente allí va a haber un problema. Si va a haber un problema en el empleo, ¿quién va a pagar eso? Los trabajadores. Exoneraciones. Las exoneraciones de impuestos en general, de aportes a la seguridad social, la gran mayoría, el gran grueso, tiene base constitucional. Lo que no quiere decir que no haya que revisar todo, que es la educación. La educación por constitución lo tiene. Es decir, el otro gran sector es la salud. Es decir, y la salud es gasto público, porque más del 90% de la salud es FONASA. Por lo tanto, así como... ¿cuál es la opción que se tomó en la ley? Es crear un grupo con un plazo perentorio para resolver el tema de exoneraciones, cuáles se mantienen y cuáles no. En el interín se compensa presupuestalmente al Banco de Previsión Social por vía, digamos, del régimen presupuestal general. Y en lo que tiene que ver con el aporte patronal, se decidió mantenerlo en sus actuales valores. ¿Es buena idea subir la carga sobre el trabajo? Nosotros pensamos que no. Pero sí identificaron aportaciones que se podían incrementar, y tú mismo lo mencionas recién, Juanchi. Esos incrementos en este grupo que se conformará y que tendrá un plazo para definir dónde se puede aumentar o disminuir exoneraciones. Va a tomar la palabra de Saldain. Hay una masa crítica de personas que entendés pueden hacer fuerza para que eso salga. Quedó afuera, ¿no? Esa ya está eliminada, la sacaron. No está en la ley, claro. esa, no es un caso de exoneración, claro, es un caso de régimen distinto. Exacto. Sí. De suba en tal caso. Mi opinión es que debe ser revisado el régimen de aportación patronal rural. ¿Pero eso va a ocurrir solo no? o hay más gente que A ver, en la comisión eso tuvo 10 votos de los 15 que le integrábamos, y seguramente los 5 que votaron en contra probablemente lo hicieron por razones de otro orden y no por eso. Es decir, me parece claro que allí hay necesidad de revisar el régimen de aportación patronal rural. Yo entiendo toda esa concatenación que hiciste, es evidente, es una frazada corta, vos tocas un lado, podés afectar, por ejemplo, el empleo, por algo hubo una discusión en su momento y se resolvió fijar el aporte patronal, el 7,5, la reforma tributaria del primer gobierno del Frente Amplio, bueno, es... Ahora bien, hoy de alguna manera salía esta frase, ¿no? Mientras estábamos conversando, antes que arrancara el programa, tratando de parafrasear al presidente, ¿no? El gobierno fue duro con las personas y suave con las empresas. Eso puede ser una imagen. Yo no estoy de acuerdo con la que eso. se queden. No estoy de acuerdo con los esa que frase. entiendan que la reforma jubilatoria pasó por ese Esa lado. frase es tuya, yo no la voy a suscribir, no estoy de acuerdo con es esa un meme, frase. creo. Porque además, a ver, ¿quiénes se pueden jubilar con 60 años? ¿Se puede jubilar un trabajador de la construcción? Hoy, sin reforma. Difícil. Un trabajador doméstico, difícil. Un rural, difícil. Y eso está estudiado. Se pueden jubilar con 60 años porque llegan a los 30 de trabajo aquellas personas de nivel socioeconómico medio hacia arriba que tienen una carrera laboral continua, que no son los sectores, digamos, de mayor situación de fragilidad socioeconómica. ¿En la educación, por ejemplo?
En la educación Sí, en general sí. sí, pero claro, ahí también estamos hablando de carreras firmes. carreras firmes, claro. Pero eso está estudiado. Es decir, se estudió durante la comisión, lo saben bien, el PIT-CNT fue de los que impulsó ese estudio, particularmente Hugo White, digamos, insistió intensamente en el tema, que es lo que se llama densidad de cotización. Si nosotros dividimos todos los aportantes del BPS en tramos de un 20%, es decir, llegan a configurar los 30 años de trabajo una minoría nada más. Los de los quintiles más bajos de ingreso ni ahí llegan. Tienen una densidad de aportación de 50%, es decir, que cada 2 años de potencial trabajo registrado tienen uno. Es decir, es gente que tiene, digamos, trabajo fuera de la formalidad de manera intensa, ¿verdad? Yo hago este recorte de Saldain y es un argumento a favor de los que impulsan el plebiscito. No, al contrario, porque es un... Depende a quién quieran Pero me explico beneficiar. en un pensamiento más esquemático. Bueno, hay mucha gente que no puede acceder a una jubilación. Y no con el plebiscito tampoco. Si el plebiscito está sigue bien, pidiendo 30 está bien, años. pero ahora te están diciendo, está bien, te está diciendo que en un claim básico, jubilate a los 60. Después, Pero eso no es verdad. Ujú. Eso es parte de un eslogan, pero el jubilate a los 60 aplica a un funcionario público, puede aplicar a, digamos... A la enseñanza. Puede aplicar a la enseñanza, pero te diría que el 40% de los aportantes al BPS no llegan ni ahí a eso, llegan a tener 15 años, 20. Es decir, eso también es parte... Es decir, cuando acá se dice, y esto lo dijo el PIT-CNT en la comisión, que ellos estaban de acuerdo en, digamos, buscar una forma de reconducir a un equilibrio financiero al sistema. Se olvidaron, ¿verdad? En aquel momento presidía el PIT-CNT Fernando Pereira, esto está escrito por ellos, ¿verdad? Siempre y cuando no afectara a los sectores de menor ingreso. Este plebiscito no piensa en los sectores de menor ingreso, todo lo contrario. Es decir, particularmente en la forma en que están planteando el mínimo jubilatorio, que vuelve a un mínimo de tarifa plana, un salario mínimo nacional. ¿Qué es lo que está significando? Primero, está olvidando que las personas, que son las que tienen que tener un ingreso básico, es decir, tienen otro tipo de ingresos. Es decir, ahora se habla de una ley interpretativa que diga, no son cada jubilación y pensión, sino que son las personas. No cabe esa ley interpretativa. Un texto constitucional hay que pensarlo muy bien, porque toda ley interpretativa que diga algo distinto a lo que dice la Constitución es inconstitucional. Es decir, el esquema del suplemento solidario es muchísimo más potente que el que está planteando ahora la reforma del PIT-CNT. Rodolfo Saldain, tenemos que hacer una tanda y después lo vamos a meter justamente con la papeleta, ¿no? Para aprobar esta reforma jubilatoria, con algunos otros aspectos de la reforma jubilatoria también que tienen que ver con la reforma que hizo el gobierno, pero con lo que quiere aprobar y instalar en la Constitución los impulsores de este plebiscito por la seguridad social. Y vamos a arrancar explicándole a la gente por qué aprobarse esto, no sé, van a caer las 7 plagas de Egipto sobre el Uruguay. ¿La respondés después de la tanda? Y algo antes. Este plebiscito no es contra la reforma del 2023. Es contra la reforma de 1995, fundamentalmente, que se mantuvo durante los 15 años. La revancha de las AFAPs, decís. Ese sería el titular. Algo por el estilo, algo por el estilo. Rodolfo Saldain, con él estamos hablando, abogado especialista en trabajo y seguridad social y la cara de la reforma jubilatoria, si se quiere, y la voz. Desde la parte técnica, ¿no? Estoy hablando de la reforma jubilatoria de este gobierno. Ahora estamos hablando de la que propone el PIT-CNT con algunos sectores del Frente Amplio y que se va a plebiscitar el domingo de las próximas elecciones nacionales. Y yo, una pregunta con tintes así un poco mitológicos, le trasladaba a Saldain antes de cerrar el bloque anterior. ¿Por qué se repite por tantas personas, no solo por Saldain, he escuchado a diferentes economistas de distintos partidos políticos, distinto pelo, si se quiere, ideológica, hablar de que si esto se aprueba van a caer las 7 plagas de Egipto sobre el Uruguay? Bien, te podría contestar citando unas frases de Astori en un reportaje del año 2018, en Semanarios Crónicas, que están en la página 48 del libro que mencionaba. Pero
prefiero ir a una explicación un poquito más improvisada en este momento. Y es esta. Lo primero, Uruguay ha construido una imagen de credibilidad a lo largo de décadas y de respeto de normas y de reglas. Esto implica la mayor violación de esa política del Uruguay, en tanto implica una retroactividad generalizada de hasta 28 años en un sinfín de negocios jurídicos. Por supuesto que lo que es el grado inversor, que es algo muy etéreo, pero que implica en una sola... Uruguay emite aproximadamente 4.000 millones de dólares por año para financiar su presupuesto. ¿no? Es decir, un punto de interés en eso, estamos hablando de 40 millones de dólares y de un año, y eso se va acumulando a lo largo del tiempo. Son decenas y centenas de millones de dólares de más gasto de efecto inmediato. De los recursos que recibe el BPS, es decir, varias veces más son las obligaciones que se le ponen al BPS. ¿Y esto qué implica? Implica la ignorancia total de la evidencia en materia demográfica. Es decir, porque hoy nosotros estamos viviendo en el Uruguay algo que es bastante evidente, el proceso de envejecimiento y de caída de la población en edad de trabajar. Hoy tenemos aproximadamente 3 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años, de los cuales trabajan 2. Vamos camino a tener 1 y algo, 2 en las próximas décadas, pero ahí a la vuelta de la esquina. Es decir, y por lo tanto el nivel de productividad que se les va a exigir a esas personas para poder financiar el estado de bienestar, y esto no tiene color político, todos quienes han estudiado el tema están de acuerdo en eso, es imposible de lograrlo con la población en edad de trabajar que Uruguay va a tener. Por lo tanto, ¿qué han hecho los países que han lidiado mejor con el envejecimiento poblacional? Y son países que han envejecido antes que nosotros. Son básicamente los países de la Europa nórdica, es decir, Suecia, Dinamarca, Noruega, todos tienen esquemas de ahorro individual. En el caso sueco, obligatorio. En el caso de Países Bajos, lo acaban de cambiar era de un esquema de ahorro de tipo colectivo, lo acaba de cambiar a un esquema de ahorro individual a partir de enero del 2023. Uruguay de alguna manera había avanzado bastante en ese camino con la reforma del año 95. Pues bien, esta iniciativa de Prosperar hace que todo eso marche hacia atrás y Uruguay va a camino a una situación donde difícilmente logre financiar el estado de bienestar que conocemos y muy probablemente la economía del país entre en una situación sumamente compleja y de crecimiento económico. Pero hablando mal y pronto, los defensores del sí, de este plebiscito, dicen, pará, acá hay un montón de guita, pero un montón de guita, miles de millones de dólares en las AFAPs. Nosotros vamos a tomar esa plata, no es que se la vamos a confiscar. Simplemente con esa plata podemos financiar prácticamente por 20 años el nuevo esquema aprobado por el plebiscito. Y allá... Eso no es verdad. Y allí habrá 4 gobiernos, ¿no?, para tratar de buscar la vuelta de financiamiento o del nuevo financiamiento de la reforma que entraría en vigor si fuera aprobada. Con todo respeto, yo no le he escuchado decir eso, pero quien diga eso no dice la verdad. En verdad hay una confiscación de 24.000 millones de dólares que están en cuentas de las personas. Eran 22 hace unos meses, ahora son 24.000 millones. Es decir, y no va a durar 20 años. Es decir, ni ahí dura eso. Las estimaciones que presentó el Banco de Previsión Social dicen lo contrario. Es decir, las que hizo Simbe también dicen otra cosa. ¿Y por qué al día de hoy no tenemos un solo número de quienes proponen esto? Porque esto ¿cómo se hace una política pública? No se hace en la sede del PIT-CNT en una reunión que dura 5 horas y se larga una decisión y después una papeleta muy mal escrita, con total falta de conocimiento de la materia que se estaba escribiendo y sin ningún documento. Esto se hace al revés. Se dice, bueno, quiero hacer tal cosa, los impactos son tales o cuales. Es decir, la evidencia
Esto va en contra de todo. Ana apareció, no sé si vio Saldain, una entrevista que hicieron a Jorge Notaro. Bueno, Saldain tuvo el placer de debatir con Jorge Notaro en Desayunos Informales. Bueno, perdón, claro, estaba Saldain. Estaba yo ahí. Sí, perdón. Yo Porque estaba ahí. fue el protagonista Notaro. Me había olvidado. Bueno, pero... No, pero a ver, quiero ir a la famosa pizarra de Yo Notaro. quiero respetar a Notaro, que fue un economista de fuste, que bueno, está, no sé. Pero quiero decirle... mal momento, esa cifra que presentó Notaro de qué gasto insumiría el hecho de equiparar las jubilaciones y pensiones al salario mínimo, ¿no? Hizo unos números que muchas personas dijeron que se presentó de una forma un tanto, digamos, rudimentaria. No, yo no quiero hablar de ese pero episodio. esos números no son válidos los que presentó No, Notaro. de ninguna manera son válidos. Es decir, a ver, el BPS hizo un estudio a fondo, lo presentó el 7 de febrero en el Parlamento, por sus equipos actuariales. Simbe hizo lo propio con otra metodología, les da un resultado similar. Eso, digamos, para discutirlo, tiene que haber un estudio, no una pizarra esbozada ahí en 2 minutos en un programa de televisión. No es así. Realmente eso es la demostración de una improvisación inadmisible en la formulación de una política pública de esta importancia. Antes de irnos a la tanda, yo mencioné, ¿no? La revancha de las AFAPs, en el entendido de que hace mucho tiempo que por pronto un conjunto de personas de izquierda y dentro del Frente Amplio entiende que este sistema mixto no funciona y que las AFAPs no han sido ninguna maravilla, todo lo contrario, que cuando se realizó esta reforma de la seguridad social, aquella en el gobierno de Sanguinetti, el segundo gobierno. Venían a decirte que las AFAPs iban a tener una rentabilidad que parecía que ibas a ganarte la gallina de los huevos de oro. Yo la verdad no recuerdo si eso era lo que decían, porque tenía 16, 17 años cuando esto ocurrió y mi preocupación no era la jubilación en ese momento, ¿no? Pero lo cierto es que lo que se cuestiona es el rendimiento que tienen las AFAPs. El rendimiento que tienen los impactos de esos ahorros, donde el trabajador está obligado a ponerlo en un mercado reducido de 4 administradoras y bueno, lo que señalan es que en realidad todo este tiempo las AFAPs no terminan generando una buena renta. No, a ver, yo creo y que no es encima cobran eso. una comisión. No es eso lo que se cuestiona. La renta, yo creo que nadie cuestiona que la renta ha sido una renta más que razonable para los instrumentos en los que pueden invertir. De hecho, de esos 24.000 millones a ninguno confiscar, fuera del país, ¿no, verdad? Sí, como en un 15% fuera del país. En bonos, ¿no? De estados. En instrumentos de otras características, es decir, no en título de renta variable. Perfecto. Bien. Pero hay un 15% en el exterior desde hace ya mucho tiempo. Eso fue aprobado en el gobierno de Mujica, si no me equivoco. Es decir, lo que se cuestiona es el nivel de comisiones que tuvieron las AFAPs. Y ese cuestionamiento es totalmente válido. Ajá. Y fue totalmente válido hasta que, ante lo que rápidamente se evidenció como que el mercado no funcionaba, es decir, recién, con cierta demora, en mi opinión, en la ley 19.590, a partir del año 2017-18, se establecieron topes que han funcionado. Y hoy el nivel de comisiones de administración de las AFAPs es un nivel que está bastante alineado con lo que es el costo de un fondo de inversión. O sea que digamos, el propio Frente Amplio podría decirle a otros frente amplistas que apoyan este plebiscito, cuando hablen del tema de las comisiones y de lo alta de las comisiones, decir, no, ese tema ya lo solucionamos nosotros mismos en el segundo gobierno de Vázquez. Sí, fue en la misma ley, la ley de los cincuentones. En esa misma ley se incluyó una norma. Otro tema, que ahora además en esta última ley, por la forma en que se diseñó, para los nuevos trabajadores entre los primeros 3 años la comisión es 0. Las 4 FAP van a comisión 0. Y tampoco hay otro componente, que es lo que cobra el Banco de Seguros del Estado, que ese también tuvo un desalineo muy grande, es decir, y que todavía probablemente lo mantenga en alguna parte, porque allí tuvimos un proveedor monopólico, de hecho, el Banco de Seguros, 4 clientes cautivos, y el que lo paga ni sabe que lo paga, ¿no? Pésimo diseño. Esto ahora varió en parte, pero todavía allí, digamos, había problemas.
De todas maneras, el problema central de las comisiones creo que fue muy razonablemente conducido con esa reforma del 2017-2018, que fue acentuadora y puede haber eventualmente otras mejoras. No en la rentabilidad, porque más de la mitad de lo que tienen las personas hoy en sus cuentas es producto de la rentabilidad. Y un 20% de esa inversión está en el sector real de la economía. Estamos beneficiándonos de obra pública con inversiones del ahorro de los uruguayos. Es decir, una de las últimas licitaciones de importancia que se hizo, llamado de importancia, fue la renovación de flota de Montevideo para pasarla por la Intendencia a eléctrico. ¿Y quién lo financia eso? El ahorro que administran las AFAPs, es decir, con un fideicomiso. Ahora, si yo fuera muy... Todo eso se va a caer, ¿no? Si yo fuera muy estricto con el beneficio personal, y creo que fue uno de los cambios que se intentó y quedó por el camino, yo diría que la inversión de mis ahorros busque la mejor renta. A mí no me interesa que la flota de los camiones, no sé qué, no sé cuánto. A mí me interesa que busquen donde van varios canastas. Donde vaya el mayor rendimiento. Es que, se busca el mayor rendimiento en condiciones de seguridad razonables al objeto de ese ahorro. No puede timbiarse la plata del ahorro individual. No, yo no te digo de ponerla en la bolsa de Wall Street, en una sola acción de una compañía tecnológica, pero a lo que voy es que se podría abrir más el espectro de inversión del instrumento. Sin duda hay un margen para mejorar eso. Ahora, nada de eso tiene que ver con el plebiscito. No, ya sé. Quiero ir a la papeleta que dice que quedan prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio, es decir, las AFAP, ¿no? No solo las AFAPs, otras cosas también. Bien, pero para ver si entra en contradicción con el programa del Frente Amplio o no. Los sectores dentro del Frente Amplio que apoyan el plebiscito, si entran en contradicción con su propio programa o no. Porque el programa del Frente Amplio habla de impulsar este sistema de seguridad social con los 3 pilares: el solidario, el reparto intergeneracional y de ahorro no lucrativo. No lucrativo. De ahorro, no de ahorro individual, de ahorro no lucrativo. Antes decía ahorro individual, después un momento por ahí cambió eso. Bueno, por eso me queda la duda. ¿Entran en contradicción los sectores del Frente Amplio que apoyan el plebiscito con lo que es el programa o no? Al poner de ahorro no lucrativo. Creo que es una pregunta que más bien deberían dirigírselas a ellos, ¿verdad? Creo que sí entran en flagrante contradicción con lo que fue la política del Frente Amplio durante sus 15 años de gobierno y que está representada en la opinión de Astori. El sistema mixto con el componente de ahorro individual salvó al sistema jubilatorio y es esencial que se lo mantenga. Es decir, como parte de la reforma a hacer, decía Astori, en el año 2018, tenemos que fortalecer y confirmar el sistema mixto. Todo lo contrario de lo que ahora se está proponiendo. Uruguay no puede, decía Astori, seguir aumentando el costo de su seguridad social a cargo del Estado, que es lo que ahora se está proponiendo. Y suprimir el sistema mixto sería recorrer el camino contrario a lo que necesita el país. Pero con respecto a lo que propone el programa del Frente Amplio, o sea, mantener los 3 pilares, pero con uno de los pilares, el de ahorro no lucrativo. ¿Saldain concuerda? Son palabras, ¿verdad? Habría que ver de qué se trata eso. A ver, cuando hablamos del lucro, es decir, que es una, digamos, ustedes entienden algo de semiótica, ¿verdad? Y sí, lo que se está tratando es de denostar una actividad que es la actividad que hace cualquier empresa que tiene, digamos, una participación en un mercado. El Banco de Seguros, es decir, también en su seguro de accidentes de trabajo, tiene por ley un margen de 10% de beneficio, que ahora pasaría a estar derogado. Es decir, cuando se habla del lucro, ¿se está hablando solo de las AFAP o se está hablando de mucho más que de las AFAPs? A ver, las empresas de cobranza, las redes de cobranza, las empresas que suministran tecnología al BPS, es decir, ¿no lucran? Claro que lucran. Claro que tienen su beneficio. Lo que pasa es que hay un intento, me parece, de denostar a la actividad privada con el cual yo claramente no puedo estar de acuerdo. El no lucrativo tiene que ver también con las eventuales comisiones que puedan llegar a ganar. Sí, claro, pero a ver, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el Estado es más eficiente y va a trabajar con menores costos? ¿O no? En todo caso tendremos otro debate si el Frente Amplio gana y llama a una gran mesa por la seguridad social y quiere, digamos, instalar esta nueva concepción. Es decir, a ver, hay muchas formas de poder organizar un sistema de ahorro individual obligatorio o casi obligatorio. Es decir, Uruguay optó por una en el año 95, otros países han optado por otra. Probablemente el caso que más estudiamos
en la comisión fue el de los suecos. Hicimos 4 seminarios con la agencia sueca, con la gerencia encargada de administrar el esquema de ahorro. ¿A qué edad se jubilan los suecos? Obligatorio. Depende. Los que tienen un esquema complementario pueden acceder al esquema complementario autofinanciado antes, a los 63, 64, por ahí no me acuerdo bien. Es decir, Pero la edad general de jubilación... Tendría que revisarlo, no lo quiero improvisar. No. Yo quiero saber si estudiaron. La tanto el expectativa sistema promedio de vida del sueco. Claro. No sean malos, no me. La curva y no te poblacional. puedo- ¿Y cuántos sectores están excluidos, no? Que esa es otra gran discusión, ¿no? Porque hay los Ahora, lo trabajos que son sí muy te puedo heterogéneos. decir es que no hay ninguna constitución en el mundo que prohíba el ahorro. Bien. Vamos ahí a tener digamos, vamos a ser líderes en eso. Sobre las edades jubilatorias, no sé, eso tendría que verlo un poquito. Bueno, pueden ir al libro No, Plebiscito no. y Constitucional de la Seguridad Social. Acá lo tengo ya, ¿eh? Ah, lo Sí, tiene, a ver. mirá. Ya lo tengo. La edad mínima de jubilación por el programa de pensiones no contributivas, un sistema, contributivas de cuentas nocionales. Sí, las cuentas Sí. nacionales. El programa aumentó de 62 a 63 años. Cuentas nocionales nosotros lo manejamos en la comisión como una alternativa. Había alguno de los compañeros que estaba muy interesado en eso. Y claro, da un beneficio mucho más, la mitad aproximadamente de lo que otorga el régimen uruguayo, porque es autofinanciado. Es decir, acá realmente no había margen para eso, para un sistema que redujera a la Claro. mitad. No, 63. 63 Está. y va a ir subiendo a 65, después 66. Y Bien. a partir del 2026 se ajusta con la esperanza de vida. Notable. Rodolfo Sandales, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Fácil desviarse. Deseo demostrar a los señores del jurado que este inocente solo obró al matar al occiso en legítima defensa de su vida. No es sencillo regular la vida cotidiana de las personas. Hago notar que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis y advierto que la tendrá que cambiar una vez más porque esta tampoco va a servirle. Ya sabemos que es fácil desviarse. Se recuerda al público que debe guardar silencio. Por eso, acá hay una columna para enderezar las cosas. ¡Silencio! Piden penal. Juicio y reproche. No, esto es penal. Esto es penal. ¡Silencio! Tiene que cobrar penales. Derecho penal sustantivo con Juan Manuel González Rossi. Bueno, a falta de Nico Batalla y su traje, tenemos a nuestro habitual integrante de traje de este programa, por su profesión, ¿no? Vos le ibas a Es decir abogado. algo hoy. ¿Eh? Le ibas a decir algo hoy, Juan Manuel. No quiero cosificarlo. Ah, perfecto. Sí, Mejor así, mejor así. Mejor así. Ahora, buenas tardes, buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches para ustedes. Antes de también. entrar en el tema, esta pregunta más liviana. ¿Existe el abogado que no usa traje? ¿Has visto alguna vez uno que vaya de pantalón y remera? He visto abogados que van de jean, sí, he visto. No en audiencias en Montevideo. Bien. No en audiencias en Montevideo. De jean y camisa. De jean y camisa. Bien. Y he visto Tampoco abogados en pasillos de juzgados o en feria judicial o en etapas en las que ellos se sienten que no están trabajando, sí, con una vestimenta más descontracturada. Digamos que salí de la facultad de Derecho y ya te dan el traje. Bueno, y corrijo esto último, a ver, no. Si uno no está en una audiencia, o más ahora que hay juzgados penales que están abiertos hasta las 8 de la noche. Ahí no. A mí me ha pasado. Para la audiencia sí. Para la audiencia sí. Y ahí es toda una discusión más profunda de que tiene que ver con el dress code ahí, ¿no? Y yo tengo alguna persona a la que sigo que tiene alguna lectura interesante de esto. No, pero ¿sabés que la lectura semiótica? Pero no vamos a meter en otro nos metemos en un tema. tema complicado. Claro. Traje de aserio, Shinda improvisado. Sí, obvio. ¿No? Panza de garca, fit. No sabemos Más todavía. garca. No sabemos todavía. Bueno, Pero es un tema enorme para es un meterse. tema enorme. Pero vamos con otros temas. Sí. Sapo. Bueno, estamos hablando, la vez pasada habíamos hablado de los jurados, de los juicios con jurados civiles, ¿no?
que, bueno, tiene algunos impulsores en Uruguay, ¿no? Pero por ahora no hemos entrado en ese terreno de la polémica, ¿no? Pero bueno, habías hecho una serie, hiciste una introducción a ese mundo, con pros y contras, con audios a favor y en contra, incluso pusiste algunos casos, pero vamos a seguir. Ahí está, sí, arrancamos la columna pasada con esto de los juicios por jurado. Hicimos una introducción, como decía Sapo, explicamos un poco los lineamientos básicos, polemizamos un poco también, y sobre los puntos así de mayor polémica, yo lo que hice fue traer un referente de cada una de las dos posiciones más antagónicas y que fueran contestando preguntas puntuales por audio, dando su opinión. Claro. No estuve yo en esa columna, no sé si nombraron la gran película 12 hombres en pugna. Sí, obviamente sí. Y Juan Manuel mencionó también una serie. Una serie, sí, que está actualmente en Netflix, que no se la recomendé al Sapo, le dije que no me parecía una serie muy recomendable, pero lo que le dije, porque además esto lo volví a escuchar, escuché la columna para ver exactamente dónde habíamos quedado, y los términos, las textuales palabras que usé fue: te voy a alimentar tu contrariedad al juicio por jurado basado... porque él dijo que estaba únicamente fundamentado en la película 12 hombres en pugna. Yo le dije, te voy a alimentar tu contrariedad con una serie. Le diste otro elemento más insumo cultural del mismo palo. Del mismo palo. Sí. Exacto. Que se llama el caso Asunta, que tiene un último episodio, es un caso de juicio por jurado, y tiene un último episodio donde, bueno, es bastante. Deja bastante que desear que en la resolución de ese caso, que no sé si no me equivoco, condenan a condena perpetua, esté ese tipo de argumentos arriba de la mesa. Claro. Y para mí es uno de los grandes, más allá de la teatralización, es uno de los grandes riesgos, por lo menos, que tiene un sistema de juicio por jurado. Y ya con eso nos vamos metiendo. Simplemente para repasar un poco, estuvimos hablando de la esencia, ¿no? En qué consiste esto de los juicios por jurado, un sistema de juzgamiento de responsabilidad penal, en donde hay un fiscal, hay un abogado defensor, hay un juez que no es el que resuelve el fondo del asunto, sino que ese juez lo que hace es instruir al jurado. Es decir, ustedes tienen que valorar esto, estas pruebas sí, estas pruebas no, este es el delito que está acusado, consiste en esto, esto y esto, lo comete el que hace esto y esto y esto, y por lo tanto ustedes lo que tienen que hacer es discutir entre ustedes a puertas cerradas y llegar a un veredicto. Ahora, esa instrucción es solamente el no al lugar del juez, o el juez emite otro tipo de juicio después al jurado propiamente dicho, a puertas cerradas. No, a puertas cerradas nada. Solo es lo que ocurre ahí. Claro. O sea, es el que dirige la batuta de lo que se contempla y queda como asunto a juzgar. Exacto. Y lo que queda fuera. Y lo que queda fuera, sobre todo con el tema de las pruebas, ¿no? Lo que es pruebas lícitas e ilícitas. Dicen, esto ustedes no lo pueden valorar, esto sí lo pueden valorar. Bien. Y es el que dirige las audiencias. Esta pregunta es improcedente, puede contestar. Exacto. Bueno. Desde la Constitución esto lo dijimos también en la columna pasada, desde la Constitución de 1830 tenemos un artículo 13 que deja previsto el juicio por jurado en causas criminales. Entonces, Uruguay tuvo juicio por jurado en un momento y después, con un caso polémico, problemático, en el año 37 se dictó una ley donde se deroga el juicio por jurado, el caso de la ternera. Así se lo conoció. Una cosa que quería decirte ahí en el interín es que yo lo que comenté recién del juicio por jurado es la esencia del sistema. Después hay un montón de particularidades que son opciones que un legislador puede tomar. Es decir, este es un modelo lo que estamos comentando. Después, si el día de mañana tenemos una ley que consagra el juicio por jurado, por ejemplo, podrá decir, para condenar se requiere la unanimidad o se requiere 10 sobre 12. Por ejemplo, ¿no? Y cómo se integra, etcétera, etcétera. Yo estaba diciendo los aspectos así genéricos que más comúnmente están planteados en los lugares donde existe juicio por jurado.
Como le decía, hay muchos elementos donde no hay consenso, ¿no? Si es un sistema más democrático, si los ciudadanos resuelven mejor que los jueces, si son más o menos presionables que los jueces, si garantiza decisiones más justas, si el decir el derecho tiene que ser una función reservada a ciertas castas profesionales o lo puede hacer cualquiera. Sobre eso es que estuvieron haciendo este debate virtual los dos referentes, que yo decía acá, referentes porque han estudiado el tema, me consta que lo han estudiado profundamente y han publicado artículos académicos al respecto. Que uno de ellos es el fiscal Carlos Negro y el otro es Rodrigo Álvarez Quevedo, chileno conocido y que ya visitó virtualmente Fácil Desviarse, que es abogado litigante en el Consejo de Defensa de Estado chileno. Negro a favor. Negro a favor. Quevedo. Y Rodrigo Álvarez Quevedo en contra. Carlos y Rodrigo. Entonces, la primera pregunta que les hicimos es, bueno, ¿el juicio por jurados demuestra un mayor respeto hacia la soberanía popular y la democracia? Negro dice que sí, dice justamente la mayor virtud del juicio por jurado es su carácter democrático. Dice, los jueces no son electos por la ciudadanía, no hay representación directa y el jurado viene a dar esa participación popular en la justicia. Rodrigo Álvarez Quevedo dice, no todos los ámbitos de la vida en común necesitan participación directa ciudadana. Y él utiliza un ejemplo un poco drástico que es el de la salud. Dice, bueno, las decisiones en materia de salud las toman los que están formados en temas de salud y no la población de forma consensuada. La discusión era sobre qué tipo de peritos tienen los jurados civiles, o sea, si pueden acceder a personas que conocen la materia. No, ellos tienen que armarse una conclusión en base a su conocimiento y las pruebas que le dan. Es un bolillero. Es un bolillero, de alguna claro. manera. Un bolillero ciudadano donde la única competencia o en tal caso posibilidad que tiene la fiscalía y el abogado defensor es decir, a mi jurado no. Este no lo quiero. Se negocia. No, bueno, a mí sí, ¿no? Exacto. Y ese es uno de los lo que debe generar una casuística enorme en Estados Unidos, por ejemplo, del estudio de a qué jurisdicción voy, qué tipo de personas me pueden contar, están a favor, cuáles son sus valores, todo eso, ¿no? Y cómo elegir el perfil de los hombres que quiero ahí, de las personas que quiero en el jurado. Ese es uno de los puntos en lo que hacía hoy un asterisco de decisiones que pueda tomar un legislador. Bueno, a cuántos vos podés recusar, cuántos se sortean, etc. Ese tipo de cosas. La segunda pregunta fue si el hecho de que el jurado no tenga que fundamentar la decisión arribada es un riesgo o una virtud. Esto, explicándolo, es porque el jurado no fundamenta su decisión. El jurado dice culpable o no culpable. Punto. Carlos Negro dice, esto está bien porque dice, el hecho de que no haya una fundamentación expresa no quiere decir que no haya un fundamento. Y él dice, hay una deliberación en la interna que es muy rica. Y él dice, es mucho más rica que la que ocurre en la cabeza del juez, que solamente dialoga consigo mismo. ¿Se conoce la deliberación de un jurado? No. No se conoce. No. Y esa es parte... no es una escritura pública que quede no después hay del un juicio. acta ahí. Y es parte de la discusión. No se labra un acta. No, es parte de la discusión que tuvimos el otro día. Tenemos que hacer una tanda, Juan Yo me Manuel. refiero, obviamente, sin nombres, ¿no? No. Sí, porque si no, después, imagínate, estás juzgando un mafioso. El jurado civil no tiene que... Porque y vos ves, aparece el acta, digo, o sea, hay que meterlo en cana, Bueno. porque es un mafioso. No, pero el jurado no tiene que argumentar. Justamente lo que dice Rodrigo Álvarez, que en la posición contraria, dice, esto es un riesgo porque la falta de motivación, de fundamentación del jurado, nos impide controlar cuáles fueron los motivos que lo llevaron a una decisión o a la otra. Y sobre esta misma pregunta yo me lo anoté porque una posición ahí bastante polémica de Valmeli, que estuvo encendido el otro día en la columna, y él dice algo, pero me parece que es muy inteligente como lo plantea. Él dice que el juez motive su sentencia no significa que diga los reales motivos que lo llevaron a resolver, que eso también es verdad. Claro. ¿No? Es decir, el riesgo del jurado es que no te dice por qué resolvió. Claro. El juez te lo dice. Ojo que te puede mentir. Sí, claro. Ojo que si lo que lo llevó a convencerse de algo es un elemento de prueba ilícita, por ejemplo, un elemento que él no puede explicitar, te va a tener que utilizar otros argumentos. ¿Ya hacemos la pausa o hacemos les cuento lo que dijimos en la tercera y nos queda solo lo pendiente? Tercera, vamos a la Bien. tercera. La tercera es juicio por jurado para qué tipo de casos. Entonces Carlos Negro dice, y bueno, casos muy graves de homicidios, casos graves sexuales y casos de corrupción le gustaría también por el tema de que
de que no hay presión. Dice, los jueces, al ser funcionarios, de alguna manera están vinculados, el poder por algún lado les pega, en cambio, a ciudadanos comunes no les pega, y casos de corrupción están más libres de mano para resolver. Rodrigo Álvarez, evidentemente, dice, yo no tendría jurados nunca, pero en todo caso delitos que no sean tan graves, que no tengan pena de prisión efectiva, y él dice, además, siempre sujeto a una decisión del acusado de que si quiere renuncia y le hace un juicio un juez profesional, y no ciudadanos. Esas fueron las 3 preguntas que contestaron. Nos quedan 3 pendientes para después de la tanda. Fácil desviarse. Seguimos, Juan Manuel. Bueno, seguimos. Vamos con la pregunta número 4 y escuchamos primero lo que respondió Carlos Negro. Perdón, la pregunta número 4 es si los jueces profesionales tienen más y mejores herramientas para resolver los conflictos. Escuchamos primero lo que dijo Carlos Negro. Bueno, yo creo que no. Tanto el jurado como el juez tienen la misma disposición de los elementos necesarios para tomar decisiones, veredicto en el caso de los jurados, fallo en el caso de los jueces, que sean acertadas o que despejen los márgenes de error. La valoración de la prueba de hechos, la evaluación de la existencia o no de hechos y que ellos hayan sido probados por las partes, es algo que cualquier ciudadano tiene a su alcance, más apreciando directamente la prueba, y en definitiva esa es la función del jurado. Ahí estaba lo de Carlos Negro y ahora escuchamos la versión opuesta, que es la de Rodrigo. Yo creo que los jueces profesionales tienen mejores herramientas, pero por 2 razones que no tienen que ver con que necesariamente sean mejores que los potenciales jurados. Primero, porque pueden ser sujetos de formación, tanto en la academia judicial como a través de capacitaciones. Y segundo, porque son, como dice Jordi Ferrer, repeat players. Van a solucionar distintos casos varias veces. Entonces, por ejemplo, pueden estudiar y aprender, no sé, a decidir con perspectiva de género o sobre infancia, sobre distintas cosas jurídicas o de valoración de prueba que hacen que se llegue, a mi juicio, a mejores decisiones. La pregunta número 5 es si los jurados son más influenciables por la presión mediática que los jueces profesionales. Y esto es lo que dice Carlos Negro. Existe un mito de que los jueces son personas que se pueden abstraer absolutamente del medio en el que viven, de las opiniones, de la prensa, los medios de comunicación, etc. Eso no es más que un mito. Los jueces, como consumidores de la información, como los ciudadanos o más, también no están exentos de tener influencia de ese tipo de condicionantes. Por lo que en ese aspecto jueces y ciudadanos comparten la misma posibilidad de ser influidos por el entorno en el que van a tomar esa decisión, que no es más que el entorno social, sus vínculos, los medios de comunicación, su familia, etc. Pero nada los distingue a unos u otros. Es más, los jurados tienen la gran ventaja de que no viven de su carrera judicial, sino de sus propios trabajos, y que no tienen que temer a eventuales represalias por haber adoptado decisiones que no van en consonancia con la opinión dominante, digamos. Eso es un argumento al final que yo lo mencionaba hace un rato, me parece que es importante. Y ahora viene Rodrigo Álvarez sobre este punto también. Yo creo que, en teoría, ambos sistemas pueden ser influenciables. Quizás los jueces profesionales, por ejercer una labor de manera más constante, pueden ser objeto de ciertas presiones, porque los jurados no, presiones, no sé, por ejemplo, de corrupción. Pero ante presiones mediáticas, creo que los jurados presentan un mayor problema por la falta de motivación. No podemos conocer en la fundamentación de las sentencias si es que fueron o no influenciados. Creo que el control es mayor con los jueces profesionales. Claro, él ahí lo que dice, vuelve al tema de la motivación. El problema acá, los dos son presionables, pero si el jurado resuelve por estar presionado, vos nunca te vas a enterar, porque como no tiene que motivar, simplemente te dice culpable o no culpable. Sí. A ver, juicio oral y público, televisado, ¿no? Una audiencia de millones, un proceso que dura 2 meses. Yo trabajaba simplemente como electricista y de pronto me veo en el medio del huracán. Sos influenciable. Contra influenciable. Sí. Voy a mirar todos los programas de tele, no solo voy a asistir, voy a estar metido todo el tiempo en ese asunto y voy a ser hiper influenciable. Y sobre la influencia a que se le puede, digamos,
cómo se le puede influir a un juez en un caso como el que plantea Juanchi. Bueno, lo que dice Carlos Negro... ¿No? O sea, ¿en qué puede afectar a un juez que tome una mala decisión o una buena decisión? Lo que dice Carlos Negro, que a mí me parece muy importante también, y dice, tomando el ejemplo de Juanchi, ¿no? El jurado que es electricista, está bien, sí, está en el medio del huracán, resuelve de una manera que le guste o no le guste a la tribuna, y el día de mañana sigue siendo electricista en el barrio. Claro. En cambio, el juez precisa de un ascenso en su carrera judicial, precisa de un mejor destino, etcétera, etcétera, y a donde no resuelva lo que quieren las autoridades, se puede llegar a ver el día de mañana perjudicado. Creo que esto también cambia mucho dependiendo del sistema cultural y de cada país. No en todos los países los poderes judiciales funcionan igual, en lo que tiene que ver con esto y las presiones. Vamos a la pregunta número 6, que es si las instrucciones al jurado son suficientes. Esto es lo que yo decía, el juez lo que hace es darle instrucciones al jurado. Entonces, está ahí, pueden valorar esto, no pueden valorar esto otro, y les explica también cuáles son los delitos por lo que el fiscal acusó y qué es lo que ellos tienen que tener en cuenta para llegar a su veredicto de si se cometió ese delito o no se cometió ese delito. Acá lo que dice Carlos Negro. Las instrucciones al jurado son suficientes en la medida que el juez tenga la suficiente capacidad pedagógica, técnica y docente como para explicarle a 12 ciudadanos que no conocen el derecho y que están por primera vez enfrentados a ello, a poder aplicar una norma jurídica abstracta, como toda norma jurídica, al caso concreto que se litiga en ese juicio. Rodrigo Álvarez dice lo contrario y lo escuchamos. Me parece que las instrucciones no son suficientes. Hay un caso en Argentina en que se anuló un juicio porque que era una decisión incorrecta, porque la Corte consideró que las instrucciones fueron deficitarias al no incluir la explicación sobre la unidad jurídica de acción, por ejemplo. Y eso es un concepto jurídico que en las escuelas de derecho se estudia en varias clases, y creo que si es que eso de verdad nos tomamos en serio, que conocer eso es importante para solucionar un caso, eso no puede ser enseñado en una frase de 3 líneas. Carlos Negro, esta fue la última pregunta. Carlos Negro lo condiciona, digamos, la suficiencia de las instrucciones del juez a los jurados a esa capacidad personal del juez. Dice, bueno, sí, en la medida que el juez sea bueno desde el punto de vista pedagógico y explique bien y esté bien formado él, las instrucciones son suficientes. A mí esto me da bastante miedo, la verdad, y lo relaciono también con el tema de decir, bueno, ¿qué casos a juicio por jurado? Y entonces yo soy un defensor de la incidencia y de la necesidad del estudio del derecho penal sustantivo. Es decir, es el estudio del derecho penal en sí mismo. Y por lo tanto, yo creo que hay casos que necesariamente requieren, yo creo que son muchos, pero que necesariamente requieren una profundidad y una fineza técnica que es imposible transmitirle en instrucciones al jurado. Es decir, hay temas que un docente en facultad no logra transmitirlos a los estudiantes de cuarto o quinto año de facultad en una clase de 1 hora. Sí, un curso básico de cómo Claro. juzgar en pocas horas. Entonces, me parece que si nosotros acá tuviéramos que un jurado tenga que resolver sobre si se cometió o no se cometió un delito de abuso de funciones, cuando si ustedes leyeran, si la opinión pública leyera el dictamen de archivo de la causa del puerto, tiene 50 páginas de un análisis dogmático que es prácticamente inentendible, porque son figuras penales que requieren de una profundidad técnica enorme, que no tiene nada que ver con, en un caso, decir, bueno, si para mí lo mató o no lo mató, si estuvo ahí ese día o no estuvo ahí ese día. Capaz que en eso sí un jurado está más emparentado con un juez a la hora de valorar y escuchar a un testigo. Bien, Juan Manuel, bueno, espectacular esta. Gran columna. Gran columna, quedó Gran columna. doble, así que los que quieren escuchar la primera parte, pues estuvo muy buena también, vayan a la página del Sol, ahí en Fácil Desviarse, la columna de Juan Manuel, escuchan la primera parte y esta fue la continuación como para redondear el concepto. Así es. Mañana anunciamos que no hay programa, jueves 18 de julio. Es verdad. Volvemos a reiterar que vamos a emitir Fuck You, el último recital de Sumo, Sí. y la dirección es... Ahí va, porque mucha Para gente anotarse preguntando. y es gratuito, ¿no? Anótense, el 26 de julio, transmisión del programa en Magnolio Sala a partir de 18, después proyección del documental Fuck You, el último show de Sumo, sumo@delsol.uy.
Es una entrada individual, le vamos a mandar una confirmación, obviamente, porque mucha gente ya mandó mail, tiene que esperar la confirmación y ahí se aseguran un lugar en el evento. Así que nada, están avisados, igual después pasaremos más data. Y tengo a Lele acá que pide, por favor, él quiere que le mande un saludo, él quiere mandarle un saludo a la audiencia, así que Lele les manda un saludo a ustedes. Bien, notable. Me despido con esto. We found Oriental James Simpson guilty. Fácil desviarse.